Las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Afortunadas. Bienvenidos todos, muy buenas tardes para todos. Aquí estamos en la redacción abierta del Toro Televisión, dispuestos a recorrer lo que es noticia hoy, lunes 12 de septiembre. Abrimos con imágenes de Carlos III de Inglaterra, que hoy comparecía ante el Parlamento, el imitador de los monarcas autócratas allí, en tiempo bien pasado. Ha dicho allí Carlos III que el Parlamento es el enclave vivo de la democracia británica y ha prometido respeto a los principios constitucionales, que es lo que le toca y lo que está totalmente previsto. Y bueno, siguen todos los fastos de despedida y elogio de la reina Isabel II, ahora en la Catedral de St. Giles, en Edimburgo. Edimburgo es una de esas palabras que, si ustedes tienen amigos británicos, todos les van a pronunciar Edimburgo de diferente manera. Así es que yo he decidido optar por la manera española, y ya me perdonarán los escoceses que nos escuchen, que por lo menos hay uno, Paul Gordon, que lo hace. Bueno, en cualquier caso, la reina está pues para ser despedida por los escoceses, con los que la corona tiene una especial, no sé si miedo o lo que parece tal cosa, y ya pues pronto la van a trasladar a Londres. El funeral va a ser el lunes que viene, así es que van a ver ustedes todo el boato de un funeral de Estado, de un funeral real, de alguien muy querido. La reina lo era, la reina Isabel II lo era. Van a ver de esto hasta por lo menos, yo qué sé, por lo menos el martes o el miércoles de la semana que viene. Ya lo siento para los que ya están un poco, pues ya con el tema un poco agotado. Dejémoslo ahí, que la corrección en estos casos es muy prudente. Hay que contar que, la corona británica ha enviado a la corona española una invitación para que el emérito, el rey don Juan Carlos I, pues acuda al funeral de la reina de Inglaterra en Londres el próximo lunes. Juan Carlos I y la reina Sofía han comunicado que aceptan, que tienen intención de asistir a ese funeral. La Casa Real está de acuerdo. Bueno, pues con lo cual podemos decir que les veremos allí junto, casi seguro, a los reyes de España, que también pues lideren la representación formal del Estado español como jefes del Estado que son. Bien, de la pompa y boato y ya, en fin, un poco de aburrimiento de escuchar el himno y venga y tal, y las banderas y, en fin, todo esto de Inglaterra, nos vamos a Barcelona. Nos vamos a Barcelona, donde se han producido noticias, no parece que inquietantes, pero sí les tengo que contar que Jordi Pujol, el que fuera presidente de la Generalitat, 32 años hasta que se descubrió que tenía unos fondos sin declarar en Andorra. Bueno, y él y sus hijos y su mujer fueron procesados, la mujer ya no, porque padece un problema de salud, en fin, que la señora pues ha degenerado en una especie de demencia senil o algo parecido a eso, y la han exculpado, pero los hijos sí quedan ahí en una causa que maneja la Audiencia Nacional, así como el padre. Ahí le tienen. Bueno, pues está Jordi Pujol hospitalizado por una afección neurológica leve. Bueno, dicen que posiblemente le podrían dar el alta mañana. Ya veremos si esto es así o, en fin, se trata de algo pues más preocupante. Vamos a hablar de Ucrania, porque han pasado muchas cosas. La primera de ellas es que esta guerra larguísima, pues ahora parece que le toca el avance a los ucranianos. Ahora parece que han recuperado 3.000 kilómetros cuadrados. Vete a saber, porque aquí ya saben que la propaganda está en los dos lados, en el lado ucraniano y en el lado ruso. Dicen los ucranianos que han recuperado 3.000 kilómetros cuadrados. Y luego hay una novedad importante, que es que en Rusia, al principio eran cuatro ediles, 2 de San Petersburgo, 2 de Moscú, relativamente importantes en unos distritos de las 2 grandes ciudades de Rusia, los que dijeron, no nos parece bien que se maten ucranianos, Putin debería dimitir, a Putin deberíamos acusarle de traidor. Bueno, la noticia es que ya son 85 los ediles de diferentes lugares de Rusia, fundamentalmente de las grandes ciudades, que están de acuerdo con ese planteamiento. Dimisión de Putin, enjuiciamiento por traidor
y stop a matar ucranianos. Todo esto nos ha llevado a, bueno, se lo vamos a poner al día un poco lo de Ucrania, que lo tenemos a desmano por otras circunstancias, por otras noticias desde hace un cierto tiempo. Ucrania avanza justo cuando se cumplen 200 días de la invasión rusa. La rápida contraofensiva del ejército ucraniano ha servido para recuperar varias localidades de la región de Kharkov y desplazar así a las tropas del Kremlin, que se han visto obligadas a reagruparse. Zelensky ha asegurado que durante el mes de septiembre las fuerzas ucranianas han liberado cerca de 2.000 kilómetros de territorio. El presidente se muestra esperanzado, augurando incluso una victoria el próximo invierno. El camino hacia la victoria es difícil, pero estamos seguros de que sois capaces de hacerlo. Llegaréis a nuestra frontera. Entre las ciudades recuperadas está Kupiansk, el centro ferroviario que abastece a toda la línea del frente de Rusia a través del noreste de Ucrania, donde los soldados ucranianos ya han izado su bandera. También han avanzado hacia Izium, utilizada por Moscú como base logística para el asalto al Donbass. Mientras tanto, y como represalia, Moscú responde con ataques a infraestructuras eléctricas, provocando cortes de electricidad y de agua en varias regiones del país, entre ellas Kharkov, región recuperada recientemente por las tropas ucranianas. Un apagón total en las regiones de Kharkov y Donetsk, uno parcial en las regiones de Zaporilla, Dnipro y Sumi. Los rusos siguen siendo terroristas y atacan infraestructuras críticas. Sin instalaciones militares, el objetivo es privar a las personas de luz y de calor. Lo cierto es que la magnitud de la contraofensiva propicia un giro de 180 grados en el transcurso del conflicto. Las tropas ucranianas han confirmado que gracias al respaldo occidental en materia armamentística y militar, cuentan con la capacidad de expulsar a las fuerzas rusas y los hechos además indican que el ejército ruso está mermado. Un escenario impredecible que puede cambiar en cuestión de días o de semanas, aunque la realidad es que las opciones de victoria para el bando ucraniano se han disparado por completo. Nuestro invitado especial para hablar de Ucrania, don Felipe de Basa, profesor de Basa, profesor Muy buenas universitario, que fue docente en la Universidad de Kiev, Taras Shevchenko. Hasta que se pudo, efectivamente. Hasta que se pudo. Vamos a ver, intentando dejar a un lado la publicidad de uno y de otro lado, ¿dónde cree usted que está el fiel de la balanza de esta ofensiva ucraniana que dice haber recuperado tantos miles de kilómetros cuadrados hacia el Donbass? Correcto. Lo importante, y no soy experto en tecnología militar, pero sí que hay que dejar claro que los rusos están utilizando tecnología obsoleta y antigua y que los ucranianos están demostrando, que me imagino se estudiará en un futuro en las academias militares, una nueva forma de guerra, y es que con ciertos artefactos que apoyan las campañas tácticas, principalmente contra tanques y contra aviones, están avanzando. Por otro lado, como ya se ha demostrado también a lo largo de la historia, las guerras de guerrilla son muy difíciles porque normalmente el que juega en casa tiene la ventaja de que conoce el terreno. Moscú, y es muy importante. Sabe como el que más. Correcto, es muy importante conocer el terreno. Por tanto, puede ser verdad que Ucrania está recuperando terreno, pero en cualquier caso yo insisto, igual que dije aquí el primer día cuando comenzó la guerra, estamos ante algo muy largo. Y ahora insisto, Putin está esperando a su aliado, que será el invierno, que si es muy duro, los rusos juegan en casa. Y bueno, esta ofensiva ucraniana sobre el territorio del Donbass hay que afianzarla, lo cual no va a ser fácil. Dice que liberan pequeñas aldeas, pequeños pueblos, pequeñas ciudades y tal, pero luego va a venir, todo el mundo ya la espera, la contraofensiva rusa sobre esos mismos territorios. Así es que esto va a ser, como dice usted, largo. Salvo que los rusos empiecen a dar un punto más en el armamento bélico. Como ya empiecen los misiles tácticos, estos que hemos hablado muchas veces, que son armas nucleares, pero que van a terrenos muy concretos, que solo devastan 1 kilómetro cuadrado y no lo que hay alrededor, entonces ya la guerra va a otro nivel, a otra escala, y no se sabe qué haría Estados Unidos. Señales. Dicen los ucranianos siempre con el efecto negativo de la propaganda. Dicen los ucranianos, óigame, es que algunos soldados rusos están tratando de negociar de poner las armas. Bueno, esto es lo que dicen, no sé si es verdad o no, pero lo que sí es verdad, porque los medios internacionales le han puesto las alcachofas y ha hablado, es que algunos de los señores de la guerra que estaban del lado de Putin están haciendo críticas muy severas a cómo está decidiendo la guerra a Moscú.
Putin pensaba que todo lo que dejara de vender en Europa lo iba a vender en China y en India, lo cual es verdad, pero si esto sucede es porque no estaban vendiendo todo lo que pensaban que ellos iban a vender. Si mañana usted y yo ponemos un comercio y perdemos una clientela pero ganamos otra, nuestros empleados van a estar tranquilos porque van a ganar su salario. Pero cuando eso no ha sucedido, eso ya son síntomas de que lo que tiene Putin en casa ya se le empieza a revolver. Y esa es la única caída. También hemos dicho muchas veces en este programa que ahora mismo la única caída sería que a Putin dentro de casa le cortaran la cabeza, porque no va a ir Estados Unidos a deponer a Putin. Ahí quería yo llegar. Eran 4, el viernes eran 4, esta mañana eran 35, esta tarde son ya 85. Yo me he quedado en 60, o ya 85. Lo que va a pasar mañana no lo sé, a lo mejor alguno se cae por alguna ventana que esté abierta. Claro, la tienen que es caer que muchos. 85 ediles rusos electos dicen que no a matar más ucranianos, dicen que Vladimir Putin tiene que dimitir, dicen que le tienen que procesar como traidor. No parece que esta información sea manipulable, puesto que aparecen los nombres de esos ediles, no de todos, pero sí de los más importantes. Y esto lleva un camino increciendo en términos noticiables desde la semana pasada. Y la propaganda rusa lo que dice es que los principales dirigentes ucranianos tienen dinero en Estados Unidos. En Miami en concreto. Miami. En fortunas que van desde los miles de millones hasta el billón gringo, que, perdón, de los 100, que son el billón, millones que es el 1.000 millones gringo, que es un billón europeo. Eso es el tope que dicen que pudiera tener Zelensky en Miami, o los pocos millones de dólares. Pero en cualquier caso, la propaganda lo ha dicho, hay muchos bulos en Internet, si uno escarba un poquito en la red, en periódicos alemanes o incluso anglosajones, pues verá que algo pudiera haber. Pudiera haber. Lo otro es completamente fáctico, lo seguro. otro no tiene vuelta. Eso no se esperaba ni por el forro. Al principio no se esperaba porque Putin, como usted decía, abría las ventanas de los lugares donde había mucha contaminación y alguno se caía por ahí, pero claro, esta situación es insostenible. Entonces, la recriminación en contra de las personas que no piensan como Putin, pues llega un momento en que no puede haber más. Y eso ya está empezando a salir. Porque el pueblo ruso, recordemos que tiene un hartazgo brutal. Porque la Unión Soviética, yo digo muchas veces a mis estudiantes que la Unión Soviética no cayó por las colas, ni por el hambre, ni por tal, que también cayó porque los soviéticos querían pantalones tejanos o vaqueros, querían comer hamburguesas y querían escuchar música de rock y querían acceder a la cultura y a la propaganda americana. Y ahora mismo, en cierta manera, los ciudadanos rusos quieren volver a los McDonald's, quieren volver a los productos occidentales y quieren volver a comprar en Zara, hacer turismo por Europa, como podemos hacer usted y yo mañana agarrando un avión de Ryanair. Y eso es lo que está empezando a tener un hartazgo generalizado en la población rusa. Bueno, vimos aquellas manifestaciones al principio de este disparate de invasión de Ucrania, en las que se detenía 100, 2.000, 3.000, 4.000, hasta 7.000 ciudadanos rusos fueron detenidos porque estaban en contra de la guerra. Lo de los ediles es más complicado. Sí, ¿Cómo porque sujetar a esos ediles electos para que no se vuelvan contra Putin? es muy difícil, porque en cuanto uno tiene un cargo público y tiene una firma y esa firma tiene cierto poder, eso ya es más difícil. Y probablemente todos lo sabemos en estas cuestiones de la política, cuando empieza ya el declive, la masa va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, pues porque no es normal lo que está sucediendo. Por eso es muy importante hablar de que el viernes eran 4, pasaron a 35, luego a 60 y hoy ya son 85. Sí, y mañana veremos a ver qué es lo que es. Efectivamente. A día de hoy es la única solución para parar esta locura, cargarse a Putin desde dentro. Ahora bien, ¿qué hará Putin? Se exiliará en Corea del Norte, se exiliará en Irán, porque desde luego él no va a quedarse en Rusia y él no va a aceptar que se le juzgue. Que le tuerzan el pulso, que se le juzgue, imagínese. Pero yo también dudo un poco de esto. Si no pudieron hacerlo con Nicolás Maduro, acuérdese que hubo un día que estuvo a punto de caer, es muy difícil que con uno de los mayores o de los todopoderosos mayores de este planeta puedan hacerlo. Pero bueno, la vía está abierta. Bueno, pues hemos analizado este cambiar de tornas en los frentes militares, que ahora parece favorecer, por lo menos ahora, al ejército de Ucrania. Veremos a ver la contraofensiva, eso queda en el aire, y sobre todo estas dos iniciativas, la de los ediles y la de los señores de la guerra, traídos desde las repúblicas caucásicas a apoyar esto que iba a ser un paseo militar y que empiezan a decir que así es imposible ganar nada, ¿no?
Y que a esos señores de la guerra hay que pagarlos y el dinero se agota y se acaba. Y más ahora que tienen problemas con las divisas. Por cierto, ¿qué pasa con los juicios por actos de lesa humanidad en la guerra de Ucrania? ¿No avanza ninguno? Bueno, son legislaciones muy complicadas, de momento no avanza ninguno, pueden ser cosa que se lleve a años y, como muchas veces sabemos, son procedimientos muy complicados que hay que articular, expedientes muy gordos, y es pronto para saberlo. Pero bueno, de momento no. Profesor Devas, un placer enorme tenerte en siempre. el programa. Te agradezco mucho la visita y que nos hayas puesto ligeramente al día sobre lo que es noticia en este conflicto que nos está trayendo a todos unas consecuencias devastadoras, ¿eh? No solo a los ucranianos, sino en conjunto a los europeos y a muchos otros países del mundo, donde hay, por ejemplo, hambrunas en Egipto, en Líbano, que no les llega. Estas son las cosas que tiene la globalización de los de la chapa de la Agenda 2030, que cuando van mal dadas dicen, pues sí, que a lo mejor, en España mismo, a lo mejor tendrían que haber mantenido un poco de cultivo de trigo, ¿saben?, para fomentar su independencia. Y la energía nuclear, porque cada vez que sube el precio de la gasolina se produce menos carne de cerdo, y si se produce menos carne de cerdo, pues la gente puede terminar, como estos de la Agenda quieren decir a veces, comiendo insectos. Y, por desgracia, eso es lo que vamos a ver este invierno. En fin, profesor, un placer, como te decía. Vamos a ver imágenes de una operación antidroga. Ya saben que yo tengo el propósito firme y decidido de que esto de las noticias sobre la realidad de la droga, que tiene completamente saturada la sociedad española, retorcida, bueno, pues no tiene eco en los señores de la política. Los señores de la política de lo de la droga no hablan, porque claro, esto es un tema que son las fuerzas del orden, el Ministerio del Interior el que tiene que resolver. Esto que ven ahí son imágenes de algunas ciudades españolas, Málaga y Granada principalmente, donde se han producido un montón de detenciones de un clan familiar de ampones de la ciudad alemana de Hamburgo. Bueno, hombre, yo les puedo contar lo que ha pasado en España. Aquí ha habido un montón de detenciones que dependían de ese clan familiar de Hamburgo, entre ellas uno de los hijos del capo de todos los capos en Hamburgo. Bueno, decirles que estos señores parece que enviaban a Alemania desde Málaga y Granada entre 100 y 200 kilos de marihuana cada semana. En la operación de desenmascararlos y detenerlos se han incautado 650 kilos de marihuana, 51 kilos de hachís, 4.200.000 euros en metálico, 26 vehículos y innumerables armas. Esto es lo que maneja la droga, a veces, pues, como en este caso alemana, a veces nacional, a veces tal. Pero bueno, hoy es Málaga y Granada y veremos si mañana pues son otras ciudades. Seguro que son otras ciudades, porque esto está por todas partes, por todas partes. Y desde luego tendremos parte de España, si no toda, convertida en algo parecido a un narcoestado, si no reaccionamos, si no cambiamos el paso y si no hacemos como el avestruz que esconde la cabeza cada vez que se produce pues, la evidencia de que la droga nos tiene muy perforados como sociedad. Bien, hasta aquí hablar de la droga. Insisto que mi propósito es no dejar de hacerlo hasta que los señores de la política escuchen, sean receptivos, incluyan en sus programas medidas claras, decididas, firmes y serias para atajar este lío. Tengo que hablarles del Consejo del Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, y les tengo que contar sobre este particular que Carlos Lesmes, que es su presidente, no desiste del empeño de dimitir. Ha fijado, eso sí, una fecha, el Día de la Hispanidad, como momento, fecha tope para dimitir. Según algunas fuentes jurídicas, su sentido institucional le va a impedir asistir a esta celebración, a la que, por cierto, pues la preside Su Majestad el Rey, junto al resto de los principales altos cargos del Estado. Está tomando ya Lesmes medidas para que todo el mundo reflexione por qué no está donde se le espera siempre, donde está todo el año. En fin, bueno, vamos a irnos a una pausa de publicidad. Yo antes les tengo que hacer mención de algunas cosas. La primera, les tengo que hacer mención del Club de Amigos. Recuerden que necesitan un medio de comunicación serio, riguroso, fiable
y decidido, capaz de cantarle la caña a este gobierno. Luego, por cierto, no se pierdan el resto del programa porque les guardo una impecable sobre la capacidad de mentir de Pedro Sánchez. Pero les quiero recordar que si quieren ustedes medios de comunicación libres, que actúen en beneficio de nuestro futuro común, de un país que si no se echará a perder con algún que otro totalitario que está en el gobierno y que quiere poner topes a los precios de la alimentación, vengan con nosotros, apóyennos, hagan como un acto de suscripción de un medio de comunicación, llamen al teléfono del Club de Amigos 91 616 2464 y por una escasísima cantidad, pues ustedes van a entrar a formar parte de esta familia y va a ayudarnos a ser mejores en lo que hacemos, contar las noticias, llegar a más españoles de los que alcanzamos en este momento y a ver si hacemos prosperar las ideas de la buena gente y no las de los que quieren destruirnos. Es tan sencillo, ¿verdad? Bueno, pues piénsenlo, porque esto es lo que yo les recomiendo y me parece que voy por buen camino. Además de eso, el club tiene pendiente una visita al Museo Naval. Vamos por segunda vez. Ahí recorreremos a través de sus salas la historia naval española desde finales de la Edad Media hasta nuestros días. Si están interesados, esto es bastante fácil. Se ponen en contacto con el Club de Amigos del Toro Televisión, 91 616 2464, y se apuntan. Apúntense ya porque esto es para el viernes 16 de septiembre y las plazas son limitadas. Por último, les tengo que comentar, además de la visita al Museo Naval, que el derecho es uno de los aspectos clave de un mundo laboral que cada día demanda profesionales con mayor formación en múltiples campos. Si desean adquirir conocimientos jurídicos aplicables al ámbito profesional o al ámbito empresarial, el Instituto Jurídico de Enseñanza y Debate lanza la primera edición del curso básico de Derecho de la Empresa. Durante un total de 10 sesiones de 2 horas de duración, magistrados de reconocida trayectoria abordarán cuestiones como las sociedades de capital, la propiedad industrial e intelectual, el derecho civil, político, de competencia, concursal, penal, administrativo o tributario. Los martes, desde el 20 de septiembre hasta el 13 de diciembre de este año, va a producirse este primer curso básico del derecho de la empresa, en formato presencial y también telemático. Las plazas son limitadas. El Instituto Jurídico de Enseñanza y Debate es una iniciativa de ISEP Madrid. Vox se ha erigido en el verdadero defensor de los derechos constitucionales. Hoy vemos también al señor Feijóo protestando contra la imposición lingüística en Cataluña, pero ha aplicado leyes prácticamente idénticas en Galicia. El miércoles Abascal en el gato, como han visto. Bueno, vamos a hablar de energía. Concretamente vamos a empezar a hablar de una propuesta que Feijóo hace llegar a Moncloa dentro de un paquete más articulado. En esa propuesta, lo que propone el líder del Partido Popular es que se rebaje el recibo del gas hasta, dice, un 40% en función de los que más energía sean capaces de ahorrar. Esfuerzo, esfuerzo y más esfuerzo es la palabra más repetida por los partidos políticos desde que empezó la guerra de Ucrania y con ella la subida en la factura de la luz y el gas. Los españoles tuvieron que empezar a usar los electrodomésticos en determinadas horas para ahorrar dinero. Después el gobierno anunció el apagado de monumentos por la noche y la limitación en el aire acondicionado y en la calefacción. Y ahora a estas medidas se le suma una más, esta vez de la mano del PP, descuentos en la factura de la luz y gas de entre un 7 y un 40% a los consumidores que ahorren entre un 5 y un 20%, una medida que según los populares es una vía para incentivar a que las familias españolas ahorren todavía más. Debemos de incentivar el ahorro de las familias, el ahorro de las empresas, y qué mejor forma de incentivarlo que a través de descuentos directos en la factura, aquellos que ahorren pues a partir de un 3-5% en la luz o en el gas,
con un incremento de descuento en función del porcentaje de ahorro conseguido. Es nuestra aportación a un debate que lamentablemente en nuestro país no se da, porque en nuestro país estamos a una razón de reales decretos leyes contra la crisis, un par de ellos al mes. Pero ¿cómo se llevaría a cabo esta bonificación? El Partido Popular plantea que esa rebaja en la factura de la luz sea sufragada por las compañías eléctricas, la cual sería devuelta después por el Ministerio de Hacienda. De esta forma, si una tienda tuvo un consumo de gas de 600 kWh en septiembre del año pasado y lo reduce a 500 en septiembre de este año, estaría reduciendo su consumo en un 17%, por lo que su compañía le tendría que rebajar la factura en un 40%. De esta manera, de 100 euros pasaría a 60. Una medida que no convence al PSOE, quien acusa a la oposición de no presentar planes reales ni de tomar iniciativas para solventar esta crisis energética. Nos dijeron y vivían en la apariencia de que ahora sí tenían un líder pactista. Pues bien, ni llega a acuerdos ni cumple los acuerdos que ya habíamos firmado con su partido. Y cada vez que toma la palabra sabemos que ni solvencia ni rigor. Estamos sin duda ante unas medidas en las que en la base nos volvemos a encontrar lo mismo, el esfuerzo de los ciudadanos. Bueno, ya saben que unos echan la culpa a los otros también, en fin, todo este lío, pero lo que nadie puede poner en duda son los datos. España ha duplicado sus compras de gas a Rusia, mientras que las importaciones que hacemos de gas de Argelia se van desplomando. España ha incrementado este agosto un 102,19% sus compras de gas natural a Rusia respecto al mismo mes del año 2021, mientras que la evolución interanual de las importaciones de esta materia prima procedentes de Argelia cayeron un 34,8% según el boletín estadístico de Eneagas publicado este lunes. Estados Unidos se mantiene como principal proveedor de gas con 10.074 gigavatios hora, lo cual supone un incremento interanual del 92,22%. También destaca el incremento del gas procedente de Francia, del que llegaron 4.688 gigavatios hora, un 95,5% más de los adquiridos al país galo en agosto de 2021. De esta manera, el mes pasado Estados Unidos se mantuvo como principal proveedor con un 26,5% de las compras, seguido de Argelia con un 24%, Nigeria con el 15,3%, Francia con el 12,3% y por último, Rusia con el 11,8%. En lo que respecta a las exportaciones desde que estalló la guerra en Ucrania, la interconexión Bipirineos con Francia, usada habitualmente para importar gas, se ha usado para exportar, llegando a mandar al país galo más de 6.000 gigavatios por hora, aunque en agosto esta situación se ha revertido, volviendo a importar más cantidad de la que se exporta, hasta los 4.688 gigavatios por hora. Bueno, ya saben que ayer fue 11 de septiembre, Día Nacional, lo de nacional entrecomillado de Cataluña, lo dicen los indepes. La participación de indepes en los actos del 11 de septiembre ha bajado considerablemente, dicen que 150.000 personas. La Guardia Urbana de Barcelona, que tampoco es un registro demasiado fiable, no parecía que aquello estuviera como en otros tiempos. La cuestión es que la división entre Junts, Esquerra, la CUP y todos los independentistas que antes salían juntos a celebrar el 11 de septiembre es la gran noticia de esta diada. Pinchazo histórico del independentismo en el Día de Cataluña. Se nota que el separatismo no está pasando por su mejor momento y que cada año que pasa menos son los manifestantes, cada vez más desunido y con menos fuerza. El movimiento que antes llenaba el Paseo de Gracia ahora no llena ni la mitad. Una manifestación donde la media de edad del público es mayor que antes, donde se ha visto mucha menos gente y que muchos de ellos eran de otros países. La desmovilización de Esquerra y las diferencias entre los separatistas han minado la convocatoria y se ha visto reflejado con diferentes abucheos en la aparición de Junqueras. La ANC se esperaba un descenso significativo de la gente al ver que la demanda de autobuses para viajar desde otras partes de Cataluña había caído en gran medida. Aún así, no han tardado en dar unas cifras de asistentes que se alejan mucho de la realidad. Más de 700.000 personas señalan, mientras que la Guardia Urbana señala 150.000, una de las cifras más bajas desde 2012. Una movilización que también fue violenta, donde una periodista de televisión española fue agredida por diferentes manifestantes por grabar los abucheos a políticos. Le asestaron puñetazos en la cara, aparte de insultos y amenazas. A su vez, el presidente del gobierno,
Pere Aragonés, asistió y dijo unas palabras en los actos oficiales de la Generalidad, pero no acudió a las protestas, como bien dijo, la semana anterior. Y es que han perdido toda la confianza y supuesta credibilidad que tenían. El apoyo a la independencia registra su peor dato en 11 años y el no gana por 11 puntos. El separatismo está en su peor momento y parece que la cosa va a ir a peor. Quiero hablar de todo esto con don Juan Arza, analista político y promotor del nuevo partido Valens. Muy buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Xavier. No creía yo, fíjate tú, que acabaríamos hablando nosotros en la tele de los abucheos que los indepes le regalaron a Oriol Junqueras. Bueno, Oriol Junqueras y puede que otros políticos indepes acabarán siendo un poco víctimas del tigre que ellos mismos han alimentado. Cuando tú alimentas unas expectativas y alimentas una movilización social con unas expectativas como las que ellos han alimentado durante años, que tú no vas a poder satisfacer jamás, pues es normal que eso tarde o temprano se te acabe girando en contra. Sí, sí. Bueno, ¿cómo va a acabar esto del cogobierno Junts-Esquerra en la Generalitat catalana? Bien, no se sabe porque ellos ya hace mucho tiempo que se están insultando, que se están despreciando, que se están atacando, que se están poniendo la zancadilla de mil maneras posibles, pero los une un pegamento muy fuerte que es el pegamento del poder. Y es que ninguno de ellos quiere renunciar pues, a la enorme cantidad de cargos, de prebendas, las subvenciones, el dinero que les supone estar en la Generalitat y otros acuerdos que tienen a otros niveles, ¿no? Entonces, aunque parezca increíble, todavía pueden durar. Aunque parezca increíble después de todo lo que se han dicho, de cómo se están boicoteando los unos a los otros, como digo, los une el pegamento del poder y del interés, que es muy fuerte. Arza, el otro día conocíamos cómo es el calendario escolar del niño de Canet, el niño que sus padres denunciaron pues que querían que su hijo tuviera parte de la educación al menos en español. La justicia les atendió. Hoy hemos escuchado por primera vez al padre de este niño en un juzgado donde ha tenido que ir a defenderse de los que le amenazaban en las redes sociales. Y allí lo que ha venido a decir, que es algo muy razonable, es que ojo que lo que te hacen en las redes sociales parece que no, pero produce daños terribles. Le escuchamos. Lo que no es normal y lo que tiene que hacer que las personas dejamos de tener miedo para pedir nuestros derechos. Al final, esto es un caso más de los que hay y lo que pretendemos es que no quede impune, que estas cosas que se hacen en la red parece que no duelen, pero en realidad sí que hace mucho daño. Y lo que queremos es perseguirlos para que no pase más veces esto. Animo a todos los que consideren que debemos perder el miedo en la calle, a decir las cosas que uno piensa y a reclamar sus propios derechos, y que venga la manifestación del día 18 que convoca Escuela de Todos. Se llama Javier Pulido y es el padre del famoso niño de Canet, hostigado por todos los lados. En fin, tú ya sé, Juan Arza, que crees que esto del 25% y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña está completamente perdido, pero es que tal como lo plantea este hombre, y tiene toda la razón, este es un debate de libertades, no de otra cosa. Sí, así es. La verdad es que encoge el corazón oír a esta persona, porque cuando se meten contigo, yo he sido víctima de ataques en redes sociales, y una cosa es que te ataquen a ti, pero otra cosa muy diferente que sí que te duele y te puede llegar a afectar gravemente es que se metan con tu familia, que se metan con aquello que más deseas y que valoras más que tu propia vida, que son tus hijos, ¿no? Y esta gente, su fanatismo los lleva a no detenerse en ningún tipo de límite moral, ¿no? Estamos hablando de algo, sí, podríamos llamar de libertades y de derechos básicos, pero también incluso de límites mínimos de moral y de decencia y de convivencia que aquí se están claramente vulnerando, ¿no? Y me sabe muy mal también el abandono por el en el que parece que estamos. Yo apelaría al resto de nuestros compatriotas que piensen si pueden tolerar seguir votando a unos partidos políticos que nos están dejando de esta manera y que tienen a parte de sus compatriotas en este estado de abandono, ¿no? Y
y no pudiendo ejercer sus derechos en un derecho tan básico como es recibir parte de la enseñanza en tu idioma materno, que es el idioma oficial del Estado y que es el idioma oficial de España, ¿no? y el idioma de la mayoría de los catalanes. Es que es una cosa increíble, ¿no? Y una paradoja de la representación política tremenda, ¿no? ¿Cómo puede ser que la mayoría de la sociedad estaría de acuerdo tranquilamente si le preguntaran pacíficamente si debemos recibir la educación también en castellano, y sin embargo a nivel político eso no se acaba de trasladar en mayorías suficientes, ni hay el coraje suficiente en los partidos españoles a nivel nacional para imponer lo que es el derecho y las libertades de todos, ¿no? Entonces, la verdad es que se te encoge el corazón cuando ves a esta persona y a tantas otras que han sufrido situaciones parecidas en Cataluña. Y a eso hay que añadir la judicatura, porque la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no ha hecho nada por defender su propia sentencia. Y el resto de organismos judiciales pues están al sol que más calienta, podríamos decir. Don Juan Arzá, sí, analista... Perdona, dime. Además, Xavier, permíteme añadir que nos están preparando la siguiente jugada, y es que el Partido Socialista está muy interesado en controlar el Tribunal Constitucional, precisamente porque vendrán casos como este y no quieren que haya ningún obstáculo para sus cesiones a los separatistas o nada que pueda incomodarlos o inquietarlos, ¿no? Y este es uno de los casos. Ese es el gran asunto y lo que explica buena parte del desastre, desencuentro sideral en materia de renovación del Consejo General del Poder Judicial. Juan Arzá, un placer enorme tenerte en el programa. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo, Xavier. Bueno, ya saben ustedes que ha llegado a ser el gran problema. Algunos creen que es una cortina de humo para dejar un poco de margen a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no ha dicho ni mu de esta cuestión. Es el gran rollo este de la cesta de la compra con precios intervenidos que proponen Yolanda Díaz, que propone Alberto Garzón, que han conseguido que una compañía de distribución muy importante de capital francés que se llama Carrefour, pues yo creo que va a perder unos cuantos miles de clientes, si no cientos de miles de clientes, pero en cualquier caso, hoy se ha conocido por parte de Carrefour que compone esa cesta de la compra intervenida y, en fin, la cosa también es muy pintoresca porque todo lo que propone rebajar Carrefour lleva azúcar, o casi todo. Algunas cosas, alimentos básicos, el chocolate blanco, dice, ¿cómo? Y mientras tanto, las grandes cadenas de distribución, que no son esa marca que les he comentado, a la que no pienso hacer publicidad, pues resulta que dicen que no es, que no y que no, que sus márgenes son muy pequeños y que no pueden hacer esto, como el que dice, y lo de Carrefour es otra cosa que no vale ni comentar. Por cierto, mientras las grandes distribuidoras de alimentación dicen que no a la propuesta de Yolanda Díaz y Alberto Garzón han dicho hoy que ya cuentan con la comprensión y con la decisión del Gobierno en pleno en favor de la intervención de los precios o del tope de los precios en la alimentación. Ya veremos si eso en los días sucesivos acaba siendo cierto. Vamos a ver cómo está la cuestión de la cesta de la compra topada. Ni lácteos ni frescos. Los esenciales en la lista de la compra anunciada a bombo y platillo por Carrefour y alentada por el Gobierno son el chocolate blanco, las albóndigas de lata, el pan de hamburguesa, el té de limón ya preparado y las galletas, entre otros de su selección. Ni rastro de los productos básicos y esenciales que más han sufrido la inflación. Nosotros no hacemos valoraciones de las ofertas comerciales de las empresas. El Gobierno ha fracasado en su intento de conseguir que la cesta de la compra a 30 euros de la multinacional francesa fuese variada y sobre todo equilibrada y adaptada a las distintas necesidades. Bueno, yo creo que la propuesta que hemos formulado es clara y, como saben ustedes, es no solamente legal, sino que es perfectamente legal. Hoy mismo ambos ministros, sin incluir al de Agricultura, Luis Planas, se han visto con grandes distribuidoras para debatir una posible limitación de los precios en la cesta de la compra. La patronal lo ha rechazado. Le hemos explicado que no podemos compartir el análisis que ella hizo, concretamente la semana pasada, sobre un problema de márgenes y de precios en la cadena de valor. Y ahora Yolanda Díaz rectifica y, después de dejar fuera al pequeño comercio de la reunión del tope de precios, pide que se acuda a ellos para llenar el cesto de la compra.
Bienvenido el pequeño comercio. Es una lástima que, a veces no pongamos el foco en él, porque créame, tiene muchas necesidades. Lo dice alguien que es usuaria y defensora a ultranza. El ministro Escrivá habla que lo de Díaz se trata de una persuasión moral. Yo no lo veo en ningún caso como un mecanismo de control de precios, sino que es algo que es lo que los economistas llamamos moral suasion o persuasión moral. Se trata de alguna forma apelar a determinados elementos de responsabilidad. Es decir, un mecanismo de presión por parte de la ministra que tiene por fin convencer a las empresas para elaborar nuevos paquetes con más ofertas en la alimentación. Y con todo ello, las soluciones del gobierno, para algunos, empiezan a pasar por el economato o las conocidas cartillas de racionamiento. Las primeras informaciones sobre el estado de salud de Jordi Pujol decían que tenía un trastorno neurológico no grave, que esperaban que mañana incluso pudiera estar dado de alta de este ingreso hospitalario al que, del que ha sido objeto. Las segundas informaciones sobre el estado de salud de Jordi Pujol, que fuera presidente catalán, 32 años, dicen que ha sufrido un ictus grave. Y hasta ahí podemos contar. A pesar de los pesares, pues le deseamos un pronto restablecimiento a Jordi Pujol. Vamos sobre los pasos de Sánchez. Sánchez está deshojando la margarita, intentando recuperar escenario público porque las encuestas son muy crudas. Las encuestas dicen que tiene todas los números para palmar en el sorteo. Así es que lo aprovechan todo. Entre otras cosas, la famosa serie sobre Pedro Sánchez. Sánchez ya tiene lo que andaba deseando. Moncloa ha firmado con las productoras Secuoya Contenidos y The Pool un convenio para el rodaje de la vida del presidente del gobierno. Una serie donde el apuesto presidente va a lucir su imagen en vez de la de un actor que se dedica profesionalmente a ello. La serie tendrá nombre y se llamará Las Cuatro Estaciones, una temporada de 2 capítulos de 45 minutos que se puede extender a otra temporada con otros 2 capítulos. Los productores tienen derecho, que no obligación, a grabar una segunda temporada y la grabación retratará el trabajo diario del Ejecutivo y del personal de Moncloa que quiera salir a la televisión. En el convenio publicado en el BOE, Moncloa asegura que el documental es un instrumento idóneo para trasladar a la sociedad las funciones y el quehacer de la presidencia del gobierno. Y es que para el Ejecutivo ya no es suficiente el comprar a varias cadenas televisivas y así remontar en las encuestas, sino que ahora la intención de venderse es mucho más descarada. Además, aseguran que en la grabación residen los principios de objetividad, ausencia de carácter propagandístico y ausencia de contraprestación económica. Según ellos, no recaudarán ni un euro con la emisión de este documental, pero lo que sí harán será utilizar dinero de los contribuyentes para pagar a las productoras, esos 20 millones que ocultaron y que todos los españoles han generado con el esfuerzo de sus trabajos. Esos españoles que ya no tienen capacidad para hacer frente a la factura de la luz o del gas, o que hacer la cesta de la compra se convierte en una actividad de casi lujo. Cualquier oposición en cualquier país europeo pondría patas abajo el Congreso por algo parecido a esto. No solo por haber comprado la voluntad de esa productora para que haga una serie sobre Pedro Sánchez con dinerito público de ustedes y mío, sino porque, vamos a ver, ¿quién le paga el sueldo a Sánchez? Pues eso. ¿Y para qué le pagamos el sueldo público a Sánchez? Para que se haga autopromoción con una serie en la que aparecerá él para que no, que lo haga un actor y que se gane la vida. Su tiempo nos pertenece a los que se lo pagamos. El tiempo de sus ministros, que aparecerán ahí discutiendo y riéndole las gracias, también lo pagamos nosotros. Así es que no pueden dedicarlo a lo que se les antoja. Ahora, pues lo que la oposición diga, que parece que tampoco está que brama. Vamos a hacer una pausa de publicidad y a la vuelta abrimos la mesa de análisis político. Las 8:19 jóvenes minutos, momento en el que abrimos la mesa de análisis político. Hoy nos ha acompañado don Sergio Bravezo, que es diputado en la Asamblea de Madrid del Partido Popular. Luego nos tiene que hablar de las medidas económicas de la presidenta Díaz Ayuso. Así y es. don Paco Álvarez, que es eminente historiador, geógrafo y además divulgador de la herencia
de Roma en España y de España en Roma, de ambas. Por cierto, ¿no están un poco saturados ya de los fastos, el boato y la cosa esta de los funerales, los actos tal? Y lo que nos queda. Hasta ahora hemos visto los de los pitos, sí. Que era como llamaban a los de más allá del muro de Adriano, a su reina como que a medias, ¿no? Bueno, formalmente era reina al 100%, pero no la reina de estirpe estuarda. Así es. Así es que, bueno, esto va a durar, se van a aburrir, hasta el próximo lunes como poco. El lunes funeral y luego lo que nos provea, en fin, es el acontecimiento. Tal. ¿Saturado? Bueno, por cierto que Madrid está en 3 días de luto. Sí, lo sé. Oye, yo la verdad es que estoy un poquito saturado con el tema. La verdad, soy de los que les satura todo el rato escuchar... Maldita sea la decisión de los días de duelo, porque merecen que se les aparezca el fantasma bueno, de eso... Blas de Lezo, de María Pita, en fin, de los que han dado de la fábrica de cerámica del Retiro. De los que... No, bueno, a mí lo de los 3 días, el otro creo que es una diferencia, creo que es un gesto que se hace a una figura que sí que ha sido importante a nivel histórico y que es muy relevante. Y yo creo que sí que está bien hacerlo y en eso no lo critico. Lo que sí que para mí me parece un poco ya pesado es la insistencia de querer remarcar una y otra vez una figura que, como siempre hacemos, cuando ya ha fallecido es cuando decimos lo buena que era. Vaya a ser que en vida se le suba a la cabeza. Hombre, no, celébralo cuando tengas a la persona y que lo vea lo querida y amada que es. Luego volveremos a hablar el próximo lunes, que seguro que continúa. Seguro que hay más cosas. Sí, cada día es media hora de noticias viendo el cochecito yendo para aquí, o el Carlos III diciendo no sé cuánto, el otro señor no sé qué. No, esto es como si estuviéramos viendo la serie esa de La Corona. Y sí, es que se toma como ese... Sí, justo, esa es la valoración, yo creo que perfecta. Bueno, yo les convoco aquí para ofrecerles chicha. Chicha van a tener, porque me llena de orgullo y satisfacción presentarles una de las grandes pilladas de los últimos tiempos de Pedro Sánchez. Ojo que el ranking está muy complicado, porque hay pilladas de Pedro Sánchez por un tubo. La de hoy es antológica. Primero vamos a oír a Pedro Antonio José Sánchez. Porque frente a la congelación de las pensiones del Partido Popular, nosotros hemos subido de media 110 euros al mes a los pensionistas su jubilación y hemos blindado por ley para que ningún pensionista nunca más pierda poder adquisitivo en la revisión anual. Qué grande eres, Pedro. Qué bien te van a tener memoria. Ahora podría decirle yo a Pedro eso que decía Pedro en el debate en el Senado. ¿Insolvencia o mala fe? ¿Insolvencia o mala fe? ¿Por qué? Bueno, pues porque el que congeló las pensiones mayo de 2010 fue un tal José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora lo van a ver. Suspender para 2011 la revalorización de las pensiones, excluyendo las no contributivas y las pensiones mínimas. Cierto es que lo hace un poco cabizbajo. Lo hizo, esto no lo cuenta él, pero es así, es una exigencia de la Unión Europea. Oiga, ustedes van de déficit fatal, así es que déjense de historias y congelen el aumento de las pensiones porque eso no lo pueden ustedes pagar. Y al contrario que Sánchez, Zapatero era bastante sensible a la recriminación europea. Por cierto, que tras ese debate, Zapatero incluso rebajó el volumen de gasto de su gobierno que se había ido a la parra. Bueno, este tampoco, Sánchez, eso tampoco. Pero ahora viene la gran paradoja. ¿Quién estaba sentado con toda su cara picada de viruela en la bancada socialista cuando cuando Rodríguez Zapatero toma esta decisión, mayo del 10? Pedro Sánchez. Así es que, hombre, yo creo que vamos a dejarlo de insolvencia y vamos a pasar directamente a lo de mala fe. Sí, primero de todo, quiero decirle que estamos en la misma, ahora que estaba comentando sobre Zapatero, estamos clavando exactamente la misma política que nos llevó a la quiebra en España
ya hace prácticamente 10 años. Exactamente, recuerden, el Plan E se vendió como el gran éxito que iba a revolucionar España. Hubo dos. Dos, así es. Hasta 11.000 millones. Maldito sea, maldito sea. Y ahora lo tenemos exactamente igual con los fondos europeos. Va a venir el maná de los fondos europeos. Bueno, ya ha salido los resultados del primer PERTE en España, solo se ha cubierto un 20%. El 80% ha quedado vacante, vacío, sin nadie, sin utilizar. Es que es imposible solicitarlos, es prácticamente imposible. En lo que estamos viendo, ¿qué es? Que seguimos con la misma senda de despilfarro, de tirar el dinero y no solucionar los problemas, y luego, déjeme decirle una cosa, el señor Pedro Sánchez es el que se ha cargado la hucha de las pensiones. Prácticamente está a cero. Es verdad que hacen unas transferencias a la hucha, la retiran luego. Rajoy la dejó bastante aminorada. Sí, bueno, desde luego, especialmente porque veníamos con una situación donde un señor quebró un país, por cierto, un país que lo heredó con un 40% de deuda, con prácticamente un paro estructural bajísimo. Era el único país que estaba creando empleo en la Unión Europea durante todo ese tiempo, y luego pues lo dejó en la nada. Y así nos dejó, claro. No, pues aparte de que sea una pillada, es que es otra mentira más. O sea, es decir, el señor este que tenemos ahí, Antonio, como se llame, en la Moncloa, cada vez que habla miente. O sea, es mentira que vayan a mantener el poder adquisitivo los jubilados, entre otras cosas porque hay una inflación de narices, que ellos ya han hecho un mecanismo por el cual no va a repercutirse directamente. Las pensiones no van a subir un 10%, se lo aseguro. No, claro, o sea, quebraría el sistema. Claro, es imposible. O sea, hacemos eso, y si hacemos eso tendríamos que cerrar todos los mini ministerios estos en los que trabajan los de los talleres de las blandengues, o no sé qué, o lo de consumo, o la ministra de Trabajo, que como ya ha solucionado todos los problemas referentes a trabajo y empleo en España, por eso se ha dedicado al consumo, ¿no? A ayudar a su amigo del ministro de alimentación. Esto de los talleres de las blandengues hay que contarlo un poquito más. Sí, por supuesto. Si no, nos parece que estamos haciendo un guiño usted y nosotros, y no. No. El Ministerio en algo que yo creo que al final acabará en los tribunales y que probablemente les obliguen a retirar. El ministerio este de las chicas que se van a Nueva York y nos enchufan 6.000 euros de traductores porque no hablan nada, en fin, tal. Irene Montero, ya saben. Bueno, perdone, ¿esta chica Irene Montero no tenía una oferta de Harvard? Y necesita traductor. Eso dijo. Es que es una de las cosas que más sorprende. Sale en el currículum. Bueno, perdone, señor Cajón. Sí que había hecho un curso en Harvard. Si viene usted a ayudar, bien. No le pondré yo pegas. Pero bueno, la cosa es que estas chicas se les ha ocurrido rescatar pues una entrevista que hizo el inconmensurable Fari, del cual yo me siento pues fan. No tanto como Torrente, pero un poco sí. Un día poco afortunado, pues, lo que fuera, en tiempos del año 85, cuando nadie estaba pendiente de esto del feminismo radical, o no sé qué, el Fari, seguro que lo han visto muchos, esto ha sido reiterado, está en todos los, en fin, las bromas de las redes sociales. El Fari dijo en una entrevista que el hombre blandengue no le gusta a las mujeres, el hombre que va con la bolsa de la compra, con el carrito del niño, no le gusta a las mujeres. Bueno, pues es una consideración que no tiene que empañar la memoria del Fari en lo suyo, que era cantar. Bueno, ahora rescatan ese cortecito y lo utilizan en una campaña pues contra los que opinan que el que ayuda en las labores del hogar pues es un tío blandengue y tal, y no sé para qué, no sé cuál es el propósito, pero desde luego es bastante humillante que se tengan que ir a buscar unas declaraciones
de 1985 para utilizarlas, por favor. Pero qué cosa tan cutre. Ahí es que ahora ya hemos contado lo del hombre. Ahora sí, por contextualizarlo un poquito más, es que evidentemente es un problema que a lo mejor existía en tiempos de mis padres. Yo soy mayor, pero que no he visto por lo menos desde el 85 hasta ahora, no conozco a ninguna persona que no colabore en su casa, sea el del sexo que sea, porque las casas de los dos y ya está, y no tienen que venir estas señoras a inventar la rueda otra vez después de que es su segundo gran éxito después de la campaña ilegal esa que hicieron de la Gordis en la playa. O sea, no solo es un ministerio que no sirve para nada, sino que se gasta el dinero en paparruchadas. Y le salen fatal. Y encima no le salen ni bien, es que es como... Hombre, yo hay que decirle, Irene Montero no había ni nacido en ese momento, en el año 1985, hace 37 años ya de estas declaraciones del Fari. 3 están fuera de contexto, no sabemos a qué venía ni en qué momento se comentó este tipo de cosas, no sabemos si él estaba con tomándose unas copas. Lo digo porque recuerden que en Televisión Española se estaba debatiendo y se estaban escuchando cómo caían los cubitos de hielo en vasos de tubo. Sí. Hombre, que eso lo hemos visto todos, que todavía hay imágenes... Y se fumaba, hombre. Y se fumaba en pipa. Era terrible. Hombre, España ha cambiado muchísimo. Y querer hacernos pensar que estamos en 1985, en la España del 2022, pues me parece un insulto. ¿Cuál es el objetivo? De verdad, para mí el objetivo final, que lo único que tienen, es tirar por el suelo todo lo que tenga que ver con la masculinidad, nada más. Por otra parte, ojalá estuviéramos en el 85 en algunos aspectos, porque sin ninguna duda éramos más libres. Podíamos poner la música que nos daba la gana, cosa que este ministerio, por ejemplo, te recomienda qué canciones tienes que poner en las fiestas del pueblo y cuáles no, porque unas parece que son, no sé, machistas o algo. O algo. Bueno, yo me he ido a dar un circunloquio para ver si consigo traer al campo de la luz aquí a don Sergio Gravezo y considera que España se ha arrodillado en exceso ante la figura de Isabel II. Vaya por delante que lo que quiero discutir es que los británicos, que tienen muchísimos valores, algunos los están demostrando en estos días, una cosa no quita la otra, ¿no? El respeto, querer estar en la despedida de su jefa del Estado. Bien, todo eso es, desde muchos puntos de vista, envidiable. Resulta que los británicos han hecho llegar a la Casa Real Española una invitación para que esté en los funerales Juan Carlos I, el emérito. Resulta que Juan Carlos I y la reina Sofía han dicho ya que encantados que van a asistir a ese funeral de Estado el próximo lunes en Londres por Isabel II. Seguramente, pues no sé si irán juntos o irán por separado, pero allí estarán junto a Felipe y a Leticia, los reyes de España, pues en lo que podríamos llamar pues una obligación de quienes tienen lazos de familia, porque no hay que olvidar que tienen lazos de familia y los que han gobernado durante tantos años y esas cosas. Bueno, en cualquier caso, esto es lo que va a pasar el lunes. Me voy a quedar con la España que se arrodilla demasiado ante Isabel II. La muerte de Isabel II marcó sin duda la actualidad de la pasada semana. Fueron miles los mensajes de condolencia que recibió la corona británica desde casi todos los lugares del planeta. Como era de esperar, en los países pertenecientes a la Commonwealth como Canadá, Nueva Zelanda o Australia se decretó un periodo de luto oficial. Lo que se sale un poco de esta normalidad es la efusividad que se ha dado el tema en determinados espacios desde España. Así, sorprende ver cómo la presidenta de la Comunidad de Madrid decretaba no 1 ni 2, sino 3 días de luto oficial. Como era de esperar, las críticas ante esta decisión no se hicieron esperar. Parece otro fuego de artificio que lo único que hace es encizañar. Con los 3 días de luto ha hecho un ridículo que es un ridículo intergeneracional y por supuesto es un ridículo transnacional. Y sobre la señora Ayuso creo que es una propagandista. La excesiva efusividad no es exclusiva de Ayuso y Juanma Moreno declaraba un día de luto oficial en Andalucía.
Una situación inexplicable, más si cabe que la de Ayuso, ya que en Andalucía se encuentra la única colonia británica de la península ibérica. Hablamos del Peñón de Gibraltar. Las nuevas generaciones del Partido Popular también sorprendían con el siguiente tuit. El mundo entero está de luto. Dios salva a la reina. El presidente del gobierno también mostraba su admiración por la figura de la reina, a la que calificaba de inspiración para las generaciones futuras. Esta efusividad no es compartida, sin embargo, por los socios de gobierno, que prefirieron el tono burlesco para abordar la muerte de la reina de Inglaterra. Con todo, cabe recordar que durante los 70 años de reinado, Isabel II jamás hizo siquiera el ademán de hablar de la situación en la que se encuentra el Peñón de Gibraltar. En 70 años de reinado, Isabel II solo visitó una vez nuestro país, hace 34 años, concretamente en 1988. Por todo ello, un God Save the Queen habría sido suficiente. Pues sí, yo creo que la educación victoriana hace que los británicos, cuando abordan este tipo de cosas, son muy comedidos, no se pasan de frenada ni se quedan cortos, están en el papel en el que tienen que estar. Otra cosa es cuando vienen a España, a Palma o a Lloret, que entonces se sacan lo más hooligan de su temperamento oculto y casi todo empieza a ser deleznable en el comportamiento colectivo de sus turistas, ¿verdad? Bueno, la cuestión es, Paco, no te he oído pronunciarte, nos hemos pasado, nos hemos quedado cortos. Yo estoy contigo, yo creo que deberíamos de haber sido un poco más flemáticos, un poquito más británicos. ¿No? Claro, pues muy bien, es un personaje histórico, evidentemente, hay que dar las condolencias a un pueblo que, aunque pues nuestra historia nos haya colocado normalmente enfrente, pues al fin y al cabo ahora mismo son aliados y estamos en un proyecto casi común, porque ellos se han ido de la Unión Europea, pero bueno, por lo menos estamos juntos en la OTAN y en la idea de que el mundo tiene que ser un sitio libre y bueno, por lo tanto hay que estar con los amigos en las ocasiones, sí, hasta ahí. O sea, yo lo de declarar lutos y no sé qué por mandatarios extranjeros, no lo comprendo. Bueno, lo asumo, porque bueno, vale, no quiero decir, no es algo que me haya rasgar las vestiduras, pero no lo comprendo. No resiste la pregunta clave. ¿Harían los británicos lo mismo en el caso en que fallezca un rey de España? No. Eso. Pues ya, no lo han hecho nunca. Hay unas nunca. luces fantásticas que puedes pintar el ayuntamiento o la comunidad, el Palacio de la Comunidad, de Sol, de la bandera, o de la imagen de la reina, en fin, y muy bien, pero 3 días de... Luego hay otra cuestión, que es que la bandera de España no se baja por un monarca extranjero, nunca. Eso es evidente. Luego hay un tema competencial aquí, oiga, la política exterior, digo yo, aunque no esté muy claro, creo que sigue habiendo un Ministerio de Asuntos Exteriores, digo, después de lo de regalar el Sáhara a Marruecos, pero, hombre... Bueno, sí, a ver, también les digo una cosa, es que lo que es el Ministerio de Exteriores pues está ausente y evidentemente en ausencia de un ministro, pues los demás actúan en consecuencia. Eso por un lado. Sí que es verdad que estoy viendo que muchas de las críticas que se están haciendo sobre el respeto, el cariño y la valoración sobre la reina Isabel II por parte de las instituciones españolas, hay gente que lo está criticando de una manera muy errónea. ¿Por qué? Porque creo que están culpando de los problemas que España no ha resuelto durante toda su historia, lo culpa a la reina Isabel II. La mayoría de problemas que tiene España, o ha tenido, o sigue teniendo, con el Reino Unido, es por inacción, incompetencia e insolvencia por parte de las instituciones durante muchísimos años. El comportamiento de Londres para con la colonia en discusión de Gibraltar no fue ejemplar. Los socios resuelven esas diferencias. Podemos estar de acuerdo que los españoles causamos ese problema. Quien incumple el Tratado de Utrecht no es España. Es los ancestros de la señora esta reina hereda lo bueno y lo malo. Luego, además, hay una cosa fundamental que yo creo que no se tiene en cuenta. ¿Qué cariño demostró esta señora por la democracia española incipiente y luego ya consolidada? Pues una visitilla, y es parienta de los reyes. Una visitilla
tampoco es que... No sé... Ni a Canarias, ni a Mallorca. No se le enrojecieron las reales manos aplaudiendo, aquí hubo un golpe de Estado. En fin, no, pues nada, ¿no? Pues si a alguien le parece que le debemos algo a su majestad, que en paz descanse, pues no lo sé. Yo lo que sé es que si las televisiones siguen Coruña, así, después vamos de a acabar lo de hartos. María Pita, creo que no. Y en fin, en Andalucía, después de lo de Gibraltar, ahí depredando a la economía andaluza desde que yo soy pequeño, pues, óigame, tampoco. Pero bueno... En Badajoz, que se supone que eran aliados... Si no hay... Aquí esto, si quieres, lo votamos y lo pierde Sergio. Yo lo único que finalizaría sería, por cierto, lamentable las declaraciones, cómo no, nunca defrauda, la verdad, de Mónica García, Mema. Sí, bueno, una manera... Mema, médica y madre. Es una verdadera... Es una verdadera, bueno, es una mina de insultos y lo podemos ver. Llegará lejos, estoy muy seguro. Tenga cuidado con eso de mina, que en Argentina se usa de muy mala manera. ¿Ah, sí? Y, hombre, y el feminismo sinónimo no lo de chica. Sí. Bueno, no sabía. Vamos por pasos, o como decía Jack el Destripador, por partes. No se trata de cuestionar, ya es hora de que alguien cuestione alguna cosa que hace Isabel Díaz Ayuso, sino que parecemos todos planos. Es como cuando muere la reina de Inglaterra, no hay ni un solo cronista que haya recordado el desencuentro que tuvo con toda la prensa británica, porque los británicos se enteraron muy avanzados los años 80 de que su reina no pagaba impuestos por todas las propiedades inmobiliarias de medio Londres, que es suyo, ¿verdad? Hombre, lo bueno o lo malo, cuando uno muere hay que hacer balance. Y no puede silenciar unas cosas como del nuevo rey. ¿Han oído a alguien hablar de quiero ser tu Tampax? No, tampoco. Ay, claro, Carlos III. Uy, ay, no. Bueno, pues nada, así nos va, si nos luce el pelo. Hay que ser ecuánimes. Y lo que ha pasado es parte de nuestra historia reciente. No se puede... ser ecuánimes exige, pues yo estoy en contra de la decisión de 3 días de luto en Madrid. Me parece francamente... mejorable, pero también tengo que decir que lo que he oído hoy en el debate del Estado de la Comunidad de Madrid por parte de Isabel Díaz Ayuso me ha gustado mucho. Espero que sus asesores en materia económica, eso sí, le digan, venga al mundo de las personas normales y no diga que deflacten el IRPF, diga que lo bajen, coño, que así nos vamos a enterar todos de lo que usted... No hablen el politiqués, que es un idioma aborrecible. Pero bueno, dicho esto... Me gusta mucho lo que ha planeado para los nuevos autónomos, que algunos surgirá, a ver si le ayudamos y merece la pena, y sobre la bajada de impuestos. Está muy bien, vamos a verlo. Primer debate de la región de Isabel Díaz Ayuso como presidente madrileña. Entre las medidas para mejorar la situación de la región se encuentra un conjunto de mejoras económicas a su manera, con libertad. Este es el asunto más urgente que tenemos que abordar. Menos impuestos, menos trabas legislativas y, por tanto, más libertad de elección. Entre las medidas económicas encontramos las siguientes: un adelanto de la disminución del IRPF con el fin de que se pueda evitar que las subidas de sueldo provoquen un aumento en el pago de impuestos. Se aprobará esta semana para que los ciudadanos puedan beneficiarse en la declaración de la renta de 2023. Por otro lado, encontramos tarifa cero para nuevos autónomos. No tendrán que abonar ninguna cuota durante el primer año con carácter general y estarán también exentos del pago del segundo ejercicio si facturan por debajo del salario mínimo interprofesional. Con estas medidas continuamos la senda de bajadas de impuestos que iniciamos en 2004. Medidas que desde la oposición acusan a la presidenta madrileña de hacer propaganda para la capital y para Feijóo. Después de ese debate el otro día en el que, Feijóo lo pierde claramente, pues hoy la señora Ayuso ha querido rematar al señor Feijóo. Es una prueba más de cómo quiere marcarle el paso a Feijóo la señora Ayuso. Por otro lado, Ayuso plantea poner en marcha una deducción por adquisición de la vivienda habitual por el nacimiento de hijos, con la intención de que las familias numerosas paguen solo la mitad de cuota autonómica durante 3 años y se va a ampliar al 25% de las bonificaciones en el impuesto de sucesiones y donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos. Por último, se ha comprometido a que el tiempo de espera para una cirugía, primeras consultas y pruebas diagnósticas sea inferior a los 45 días,
y un máximo de 60 para intervenciones sin riesgo vital. Un conjunto de nuevas medidas para fomentar el crecimiento de la Comunidad de Madrid, que a la líder de la oposición le parece lo mismo de siempre. Unos anuncios que ha hecho que algunos están reciclados, otros están recauchutados, otros directamente no son de su propio mérito. Mañana llegará el turno de propuestas y de réplicas por parte de la oposición. Bueno, Bravezo, supongo que habrás visto esto en directo y nos podrás ampliar. He tenido la suerte. Bueno, pues venga, cuéntanos. Sí, diferentes, creo que podemos resumirlo en que ha sido alrededor de 2 horas de debate, una parte que ha sido de análisis de todo lo que se ha conseguido durante este tiempo, durante el gobierno de la señora Díaz Ayuso, y luego unos 45 minutos más o menos ha sido de los diferentes proyectos que se van a poner encima de la mesa de aquí al final del mandato, que quiero recordar que es que tenemos en el mes de mayo del 2023, en apenas menos de 8 meses. Aquí se han tocado diferentes ámbitos, todo aquello relacionado desde vivienda, medio ambiente, economía, como no, hacienda, sanidad, educación. Y creo que una de las partes más destacadas es por primera vez se está escuchando que se presentan unas iniciativas para el crecimiento económico y no simplemente para ayudar a las problemáticas que tenemos, sino crecer económicamente de tal manera que podamos hacer frente de manera autónoma a los problemas que podemos tener. Punto 1, creo que por primera vez poder retirar lo que sería la mal llamada cuota de autónomos, es decir, pagar por trabajar, queda anulada en la Comunidad de Madrid para el primer año, y en el segundo año aquellos que no hayan superado el salario mínimo interprofesional tampoco necesitarán pagar esta cuota. Y luego, a partir de ahí, quiero recordar que también el IRPF se bajó un 0,5% en todos y cada uno de los tramos, y además vuelve a bajarse, estoy con usted sobre deflactar, vuelve a bajarse el IRPF para que no afecte la inflación en los salarios. Esto es lo que se ha hecho. Y luego, contratación de personal en educación, en sanidad, diferentes proyectos a nivel... Hay un compromiso muy serio en reducir, que ya es hora, en las listas de espera, en la cosa de la cirugía. Y ojo, Madrid tiene de los mejores datos en listas de espera. Son todos horribles. Pero justamente es eso. Tiene los mejores datos, eso desde luego, pero hay que atajarlo y hay que cubrirlo. Lo que no podemos hacer es decir, como somos los mejores, ya no hace falta hacer nada más. No, es gente que está sufriendo y necesita ayuda. Miren, las operaciones las hay que afectan a la vida del paciente y las hay que menos, pero todas las operaciones son muy serias en la vida de un paciente. Que tenga que esperar para operarse de algo en Madrid 45 días, una persona, 60 días, es una barbaridad. Del mismo modo que tienen que hincarle el diente a las pruebas diagnósticas. Tú no puedes mandar al año que viene a alguien que quiere saber que a lo mejor de lo que digan esas pruebas depende el futuro, su vida. No le puedes mandar al mes de marzo del año que viene. Esto es muy serio. Y Madrid no es, estoy con usted, no es de las peores comunidades. Cataluña es mucho peor, por ejemplo. Pero bueno, da igual. Esto no es de recibo, tanto presumir y tanto sacar pecho con que tenemos la mejor sanidad del mundo, pues no, no la tenemos. Si la tuvimos fue en el pasado, ahora no la tenemos. Sitio donde te recetan por teléfono, te analizan tu salud por teléfono, así ha sido y así sigue siendo en muchos sitios. Así es, pero sí, una de las cosas, ya que estamos hablando de sanidad, que más me han gustado del debate de esta mañana ha sido la manera en la que, más allá de las tonterías que diga Mónica y demás, sí se ve una apuesta seria por esa, digamos, sanidad de primera instancia, por los centros de salud, en los que, entre otras cosas, se ha dicho que a partir de ahora va a haber un psicólogo, cosa que se venía solicitando porque, evidentemente, tenemos unos índices depresivos en jóvenes, sobre todo, normal, teniendo en cuenta el paro juvenil que sufrimos en España, entre otras cosas, pues altísimo. Y luego, claro, el tema de la sanidad es que es muy complejo en Madrid, yo creo, porque
pasan varias cosas. Primero, evidentemente Madrid, al ser la capital de España y tener los maravillosos hospitales que tiene, etcétera, etcétera, sigue recibiendo pacientes de comunidades cercanas, los cuales me parece muy bien, oye, pues estamos para ayudarnos entre todos. Pero luego eso es lo que has dicho, hay un turismo sanitario mundial en Madrid y en España en general. Entonces, eso algún día habrá que quitarse la careta de la demagogia y empezar a cobrar. Porque se confunde la universalidad de los servicios con los servicios gratis, universales. Claro, gratis total. Es que decir que solo hay 3 países que tengan estos servicios universales, Portugal, España y Grecia. A los que nos va mejor económicamente. No es casualidad que tengamos esta situación. Claro, hay una de las cosas que en economía está muy clara. A precio cero, demanda infinita. Infinita. Claro. Completamente. Por cierto, hay una cosa en la que yo, no sé si soy en esto un poco paranoico, pero sí detecto mucha diferencia entre lo que plantea respecto del aborto Isabel Díaz Ayuso y lo que plantea Alberto Núñez Feijóo. Vamos a escuchar lo que dice Feijóo. En mi opinión, los padres no pueden jamás obligar a una menor a abortar. Por tanto, ese consentimiento no es para mantener el embarazo, sino que sería exclusivamente para abortar. Y en el caso de que la menor quiera abortar y los padres estén a favor o en contra, pues hay sistemas arbitrales en nuestro ordenamiento jurídico, como es una sentencia rápida de un juzgado de familia para concretar cuáles son las circunstancias que concurren al caso. Bueno, mucho titubeo, no tenerlo del todo claro, pero es que son los padres los que tienen que decir, ¿a qué me lleve a esto usted a un juez? ¿A un juez? ¿Pero qué me está contando? Bueno, por cierto, en el lado del oscuro le responde Pedro Sánchez. Creo que tenemos que ser muy claros en que, pese a los anuncios del señor Feijóo esta mañana, de derogar todos esos avances sociales en derechos y en libertades, el Gobierno de coalición progresista y el Grupo Parlamentario Socialista va a seguir empeñado en avanzar en derechos y en libertades. Bueno, Paco, ¿cómo ves la cosa? Bueno, pues en fin, habría que decirle a Antonio que lo que dijo Feijóo esta mañana es que va a derogar aquellas leyes que sean inconstitucionales. Lo cual, yo no sé de alguna ley que nos mejore nuestros derechos y libertades y a la vez sea inconstitucional. Es más, este señor Antonio, como se llame, tiene 2 leyes muy gordas de estado de alarma que ya fueron declaradas inconstitucionales y que no parece que le haya molestado lo más mínimo. Entonces, quiero decir, miente más que habla. Evidentemente nadie va a derogar derechos y libertades en España que no sea él. Que él sí que se ha dedicado a eso, en esos estados de alarma y en todas las tonterías que se les va ocurriendo. Creo que el señor Pedro Sánchez nos está llevando a una situación muy comprometida, especialmente cuando hablamos de la vida. Se banaliza y parece esto como que estamos discutiendo una tontería. No, estamos discutiendo algo muy serio y me gustaría que el presidente del Gobierno se lo tomara como tal. Bueno, señores, no tenemos tiempo para más, tenemos que dejarlo aquí. Os agradezco mucho vuestra presencia y vuestras opiniones todavía más, a ustedes su interés y que nos sigan desde sus hogares. Por eso, a continuación, les invito a ver El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos. Bueno, la propuesta de los precios tasados para los alimentos no parece que vaya muy bien. Cuenta desde hoy, con el rotundo no de las grandes distribuidoras de alimentación, con la excepción de Carrefour. Por cierto, la compañía francesa ha hecho pública su lista de lo que podrían ser esos alimentos con el tope ejercido en función al gobierno y ha sorprendido a todos porque entre alimentos básicos pues nadie esperaba encontrar el chocolate blanco, es la versión Carrefour. Sin embargo, la propuesta de Yolanda Díaz y de Alberto Garzón, que no termina de cuajar, dicen ellos mismos que ya cuenta con el apoyo de todo el gobierno de Pedro Sánchez.
Y les tenemos que hablar hoy de una pillada. Una pillada ya no es el acto propio de un pillo, sino que es cuando a uno lo pillan en una mentira clamorosa. La de hoy tiene un protagonista, Pedro Sánchez, que, por cierto, acusa ahora al PP de haber recortado las pensiones a más de 6 millones de españoles, cuando eso lo hizo pues, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, estando además Pedro Sánchez como diputado sentado en la bancada socialista. Marina Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues así es, atacar al PP se ha convertido en la máxima de Pedro Sánchez en la batalla para recuperar esas encuestas que no le son muy favorables. Ya quedó patente en el debate con Feijóo en el Senado y hoy ha vuelto a repetirse en la reunión con los grupos parlamentarios socialistas. El encuentro, orientado en un principio a marcar las líneas a seguir de cara al nuevo curso político, ha sido utilizado por Sánchez una vez más para arremeter contra los populares, acusándoles de servir únicamente para lastrar las conquistas socialistas. Y ojo, porque el presidente se ha valido esta vez de todos los recursos a su alcance, incluso de la mentira, llegando a aseverar que fue el PP el que congeló las pensiones durante la crisis económica. Porque frente a la congelación de las pensiones del Partido Popular, nosotros hemos subido de media 110 euros al mes a los pensionistas su jubilación y hemos blindado por ley para que ningún pensionista nunca más pierda poder adquisitivo en la revisión anual. Fue en mayo de 2010 cuando un cabizbajo José Luis Rodríguez Zapatero le contaba a los españoles desde el hemiciclo que se iban a congelar las pensiones y además el salario de los trabajadores públicos. Lo curioso de todo esto es que Pedro Sánchez fue testigo directo y además apoyó con su voto esa medida. Suspender para 2011 la revalorización de las pensiones, excluyendo las no contributivas y las pensiones mínimas. Por la boca muere el pez, dice el adagio popular. Si el pez es Pedro Sánchez, que tiene un respeto por la verdad un tanto relativo, pues es menos grave. En este caso es una manera de que, bueno, le pillen en una mentira de esas que le gustan, populistas como pocas. Quien congeló las pensiones fue José Luis Rodríguez Zapatero, ya lo acaban de ver, no el Partido Popular, y para colmo Sánchez se sentaba en la bancada socialista cuando se adoptó esa dolorosísima medida. Aquello afectó a más de 6 millones de pensionistas y tuvo lugar, en mayo de 2010. Inapelable es la historia. Los pensionistas españoles puede que no tengan demasiada memoria, pero para eso estamos nosotros aquí, para señalarles el engaño político que pretende Pedro Sánchez. Les quiere someter a un engaño constante y además demuestra que les ha perdido el respeto a todos ellos. Así que conviene trasladar al presidente Sánchez una pregunta que él usa como muletilla muy frecuentemente en los últimos tiempos. ¿Insolvencia o mala fe? En este caso está claro, mala fe, puesto que Sánchez no puede ignorar algo tan obvio de lo que fue tan directo protagonista y que pues contó con su voto para que fuera realidad en el Congreso. Todos recordamos a ese Zapatero cabizbajo que anunciaba el tijeretazo a los pensionistas como una medida que tomaba contra la crisis para cumplir con los compromisos, las órdenes que imponía la Unión Europea a España en materia de déficit fiscal. Fue el primer recorte a los pensionistas y llevaba la firma del PSOE. Eso no tiene vuelta de hoja. Otra cosa es mentir. Por cierto, hasta Zapatero tomó medidas de recorte del gasto público. Vinieron después, las mismas que ahora reclama el PP a Sánchez y que éste temerariamente ignora. Bueno, los grandes supermercados rechazan la cesta de la compra de Yolanda Díaz. Consideran que no es una medida útil para aliviar el impacto de la inflación y algunos incluso la tildan de ilegal. La vicepresidenta, por su parte, ha dado esta mañana una visión pues, totalmente opuesta de la reunión mantenida con las cadenas de supermercado. Ella asegura que se han tomado muy en serio su propuesta y que van a estudiarla detenidamente de cara a un futuro encuentro. Bueno, y entre tanto, la cadena de distribución francesa Carrefour ha lanzado hoy la lista de productos cuyos precios van a estar congelados hasta enero. La cesta, que en teoría reúne pues, aquello que no puede faltar en la mesa de ningún hogar español, no va a incluir ni huevos, ni leche, ni carne, ni pescado, ni fruta fresca. Lo que sí va a ofrecer esta cesta van a ser, paradójicamente, productos de limpieza, té de limón o chocolate blanco, que sí van a encontrarse dentro de esta oferta de Carrefour.
Ni lácteos ni frescos. Los esenciales en la lista de la compra anunciada a bombo y platillo por Carrefour y alentada por el Gobierno son el chocolate blanco, las albóndigas de lata, el pan de hamburguesa, el té de limón ya preparado y las galletas, entre otros de su selección. Ni rastro de los productos básicos y esenciales que más han sufrido la inflación. Nosotros no hacemos valoraciones de las ofertas comerciales de las empresas. El Gobierno ha fracasado en su intento de conseguir que la cesta de la compra a 30 euros de la multinacional francesa fuese variada y sobre todo equilibrada y adaptada a las distintas necesidades. Bueno, yo creo que la propuesta que hemos formulado es clara y, como saben ustedes, es no solamente legal, sino que es perfectamente legal. Hoy mismo ambos ministros, sin incluir al de Agricultura, Luis Planas, se han visto con grandes distribuidoras para debatir una posible limitación de los precios en la cesta de la compra. La patronal lo ha rechazado. Le hemos explicado que no podemos compartir el análisis que ella hizo, concretamente la semana pasada, sobre un problema de márgenes y de precios en la cadena de valor. Y ahora Yolanda Díaz rectifica y, después de dejar fuera al pequeño comercio de la reunión del tope de precios, pide que se acuda a ellos para llenar el cesto de la compra. Bienvenido el pequeño comercio. Es una lástima que, a veces no pongamos el foco en él, porque créame, tiene muchas necesidades. Lo dice alguien que es usuaria y defensora a ultranza. El ministro Escrivá habla que lo de Díaz se trata de una persuasión moral. Yo no lo veo en ningún caso como un mecanismo de control de precios, sino que es algo que es lo que los economistas llamamos moral suasion o persuasión moral. Se trata de alguna forma apelar a determinados elementos de responsabilidad. Es decir, un mecanismo de presión por parte de la ministra que tiene por fin convencer a las empresas para elaborar nuevos paquetes con más ofertas en la alimentación. Y con todo ello, las soluciones del Gobierno, para algunos, empiezan a pasar por el economato o las conocidas cartillas de racionamiento. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, insiste en incentivar el ahorro de particulares y de empresas a través de la aplicación de descuentos directos para aquellos que sean capaces de reducir sus consumos de gas o de electricidad entre el 3 o el 5%. A ellos deberían aplicarles un descuento en función del porcentaje de ahorro obtenido. Esfuerzo, esfuerzo y más esfuerzo es la palabra más repetida por los partidos políticos desde que empezó la guerra de Ucrania y con ella la subida en la factura de la luz y el gas. Los españoles tuvieron que empezar a usar los electrodomésticos en determinadas horas para ahorrar dinero. Después el Gobierno anunció el apagado de monumentos por la noche y la limitación en el aire acondicionado y en la calefacción. Y ahora a estas medidas se le suma una más, esta vez de la mano del PP, descuentos en la factura de la luz y gas de entre un 7 y un 40% a los consumidores que ahorren entre un 5 y un 20%, una medida que, según los populares, es una vía para incentivar a que las familias españolas ahorren todavía más. Debemos de incentivar el ahorro de las familias, el ahorro de las empresas, y qué mejor forma de incentivarlo que a través de descuentos directos en la factura a aquellos que ahorren pues a partir de un 3-5% en la luz o en el gas, con un incremento de descuento en función del porcentaje de ahorro conseguido. Es nuestra aportación a un debate que lamentablemente en nuestro país no se da, porque en nuestro país estamos a una razón de reales decretos leyes contra la crisis, un par de ellos al mes. Pero ¿cómo se llevaría a cabo esta bonificación? El Partido Popular plantea que esa rebaja en la factura de la luz sea sufragada por las compañías eléctricas, la cual sería devuelta después por el Ministerio de Hacienda. De esta forma, si una tienda tuvo un consumo de gas de 600 kWh en septiembre del año pasado y lo reduce a 500 en septiembre de este año, estaría reduciendo su consumo en un 17%, por lo que su compañía le tendría que rebajar la factura en un 40%. De esta manera, de 100 euros pasaría a 60. Una medida que no convence al PSOE, quien acusa a la oposición de no presentar planes reales ni de tomar iniciativas para solventar esta crisis energética. Nos dijeron y vivían en la apariencia de que ahora sí tenían un líder pactista. Pues bien, ni llega a acuerdos ni cumple los acuerdos que ya habíamos firmado con su partido. Y cada vez que toma la palabra sabemos que ni solvencia ni rigor. Estamos sin duda ante unas medidas en las que en la base nos volvemos a encontrar lo mismo, el esfuerzo de los ciudadanos.
Bruselas redobla la presión sobre los partidos para renovar el Consejo General del Poder Judicial. La vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jouronova, ha enviado una carta de apoyo a Carlos Lesmes en la que critica que la justicia sea un rehén político, ha dicho en España. El presidente del Tribunal Supremo estaría dispuesto a cumplir con su amenaza. El 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, sería la fecha límite para anunciar la renuncia a su cargo. El Partido Popular no cesa en su empeño de sentar las bases para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y ahora confía en que Europa inste al Ejecutivo a pactar su reforma, también la del Constitucional. La semana arranca sin ningún tipo de contacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular y el ultimátum otorgado por Sánchez a los de Lesmes para el nombramiento de los 2 magistrados progresistas para este último órgano ya se ha agotado. Eso a pesar de que los vocales del Consejo ya se han reunido para abrir las negociaciones. En el Partido Popular se muestran convencidos de que si Europa no interviene, el Gobierno no se sentará a negociar. La semana pasada ya remitió una misiva al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para poner fin a la situación de bloqueo y la misma fue recibida como una excusa por parte de Moncloa. El presidente del Consejo, también del Tribunal Supremo, amenaza ahora con una dimisión que podría consolidarse el próximo 12 de octubre, Día de la Hispanidad, y mismo día en el que Carlos Lesmes tendría que salir en representación del Poder Judicial. Los populares esperan que una misiva al comisario de Justicia Europeo, Didier Reynders, y a la vicepresidenta de la Comisión sirvan para poner fin a esta situación. 150.000 personas movilizaron los independentistas el pasado 11 de septiembre, la Diada catalana. Lo más relevante de los actos que se han producido este fin de semana es la enorme división entre los partidos que cogobiernan en la Generalitat de Cataluña, Junts y Esquerra Republicana. Nunca se había visto que los independentistas abuchearan a Oriol Junqueras y a los de Esquerra. Pinchazo histórico del independentismo en el Día de Cataluña. Se nota que el separatismo no está pasando por su mejor momento y que cada año que pasa menos son los manifestantes, cada vez más desunido y con menos fuerza. El movimiento que antes llenaba el Paseo de Gracia ahora no llena ni la mitad. Una manifestación donde la media de edad del público es mayor que antes, donde se ha visto mucha menos gente y que muchos de ellos eran de otros países. La desmovilización de Esquerra y las diferencias entre los separatistas han minado la convocatoria y se ha visto reflejado con diferentes abucheos en la aparición de Junqueras. La ANC se esperaba un descenso significativo de la gente al ver que la demanda de autobuses para viajar desde otras partes de Cataluña había caído en gran medida. Aún así no han tardado en dar unas cifras de asistentes que se alejan mucho de la realidad. Más de 700.000 personas señalan, mientras que la Guardia Urbana señala 150.000, una de las cifras más bajas desde 2012. Una movilización que también fue violenta, donde una periodista de televisión española fue agredida por diferentes manifestantes por grabar los abucheos a políticos. Le asestaron puñetazos en la cara, aparte de insultos y amenazas. A su vez, el presidente del Gobierno, Pere Aragonés, asistió y dijo unas palabras en los actos oficiales de la Generalidad, pero no acudió a las protestas como bien dijo la semana anterior. Y es que han perdido toda la confianza y supuesta credibilidad que tenían. El apoyo a la independencia registra su peor dato en 11 años y el no gana por 11 puntos. El separatismo está en su peor momento y parece que la cosa va a ir a peor. Y la hipocresía del gobierno de Pedro Sánchez en este asunto no deja de sorprendernos. El mismo ejecutivo que ha contribuido a marginar el castellano en las aulas o que ha indultado a los golpistas ha celebrado hoy que la Diada hubiese menos componente independentista. Según la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, este 11 de septiembre han tenido cabida toda la pluralidad de los catalanes. Respecto a la Diada ayer, que yo no creo que fuera un desastre, un fracaso, según se mire, yo creo que fue una jornada en la que después de mucho tiempo, muchos años, pues fue una jornada en la que los catalanes y las catalanas, con independencia de dónde vengan, de cómo piensen, pudieron celebrar el día que es de todos y de todas las catalanas, ¿no? Javier Pulido es el padre del famoso niño de Canet, un niño que reclamaban sus padres que recibiera un 25%, un porcentaje de su vida escolar la pudiera hacer en español. Hoy estaba en el juzgado Javier Pulido, estaba reclamando sus derechos. No es de recibo que una sociedad produzca amenazas para alguien que reclama pues, un porcentaje de su educación en una lengua que es lo que dice la Constitución, que es cooficial. Hacía Javier Pulido, interesantes reflexiones a la puerta de ese juzgado, como por ejemplo, que lo que se produce a través de las redes a veces hace mucho daño. Lo que no es normal y lo que tiene que hacer que las personas dejamos de tener miedo
para pedir nuestros derechos. Lo que pretendemos es que no quede impune, que estas cosas que se hacen en la red parece que no duelen, pero en realidad sí que hace mucho daño, y lo que queremos es perseguirlos para que no pase más veces esto. Animo a todos los que consideren que debemos perder el miedo en la calle, de decir las cosas que uno piensa. Y es noticia de última hora, el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, ha sido hospitalizado tras sufrir un ictus. La familia asegura que en cualquier caso no se teme por su vida, aunque lo último que hemos sabido es que está siendo operado en el Hospital de Sant Pau, ahí en Barcelona. El fundador de Convergencia tiene 92 años y está a la espera de que se inicie la vista oral del juicio en la Audiencia Nacional a toda la familia Pujol-Ferrusola. Su última aparición pública tuvo lugar este sábado en una entrevista en Catalunya Radio. Y en Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a hacer oposición a Pedro Sánchez con un nuevo paquete de medidas contra la crisis económica. La líder del Ejecutivo Regional ha anunciado que adelantará este año la deflactación del IRPF y que eliminará además la cuota a los autónomos el primer año. Primer debate de la región de Isabel Díaz Ayuso como presidente madrileña. Entre las medidas para mejorar la situación de la región se encuentra un conjunto de mejoras económicas a su manera, con libertad. Este es el asunto más urgente que tenemos que abordar. Menos impuestos, menos trabas legislativas y, por tanto, más libertad de elección. Entre las medidas económicas encontramos las siguientes: un adelanto de la disminución del IRPF con el fin de que se pueda evitar que las subidas de sueldo provoquen un aumento en el pago de impuestos. Se aprobará esta semana para que los ciudadanos puedan beneficiarse en la declaración de la renta de 2023. Por otro lado, encontramos tarifa cero para nuevos autónomos. No tendrán que abonar ninguna cuota durante el primer año con carácter general y estarán también exentos del pago del segundo ejercicio si facturan por debajo del salario mínimo interprofesional. Con estas medidas continuamos la senda de bajadas de impuestos que iniciamos en 2004. Medidas que desde la oposición acusan a la presidenta madrileña de hacer propaganda para la capital y para Feijóo. Después de ese debate el otro día en el que, Feijóo lo pierde claramente, pues hoy la señora Ayuso ha querido rematar al señor Feijóo. Es una prueba más de cómo quiere marcarle el paso a Feijóo la señora Ayuso. Por otro lado, Ayuso plantea poner en marcha una deducción por adquisición de la vivienda habitual por el nacimiento de hijos, con la intención de que las familias numerosas paguen solo la mitad de cuota autonómica durante 3 años, y se va a ampliar al 25% las bonificaciones en el impuesto de sucesiones y donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos. Por último, se ha comprometido a que el tiempo de espera para una cirugía, primeras consultas y pruebas diagnósticas sea inferior a los 45 días y un máximo de 60 para intervenciones sin riesgo vital. Un conjunto de nuevas medidas para fomentar el crecimiento de la Comunidad de Madrid, que a la líder de la oposición le parece lo mismo de siempre. Unos anuncios que ha hecho que algunos están reciclados, otros están recauchutados, otros directamente no son de su propio mérito. Mañana llegará el turno de propuestas y de réplicas por parte de la oposición. Según las leyes del gobierno Sánchez, una menor no necesita el consentimiento de sus padres para abortar. Hoy en este asunto terciaba Alberto Núñez Feijóo con una idea pues bastante poco feliz. Propone que sea un juez quien decida si la menor puede abortar cuando haya discrepancias con los padres. Por cierto, que el líder del PP admite que dentro de su propio partido no hay unanimidad sobre este asunto. En el caso de que la menor quiera abortar y los padres estén a favor o en contra, pues hay sistemas arbitrales en nuestro ordenamiento jurídico, como es una sentencia rápida de un juzgado de familia para concretar cuáles son las circunstancias que concurren al caso. Momento ahora de hablar de Ucrania. Kiev asegura haber recuperado ya 3.000 kilómetros cuadrados de territorio en su contraofensiva en el este y en el sur del país. Tras liberar varias localidades de la región de Kharkov, las tropas ucranianas estarían enfilando ya hacia esta zona, hacia la zona del Donbass. En el Kremlin, este cambio de los acontecimientos no está sentando nada bien. Ucrania acusa a Rusia de bombardear por venganza instalaciones eléctricas en Kharkov, dejando sin agua y sin electricidad a buena parte del país. Ucrania avanza justo cuando se cumplen 200 días de la invasión rusa. La rápida contraofensiva del ejército ucraniano ha servido para recuperar varias localidades de la región de Kharkov y desplazar así a las tropas del Kremlin, que se han visto obligadas a reagruparse. Zelensky ha asegurado que durante el mes de septiembre las fuerzas ucranianas han liberado cerca de 2.000 kilómetros de territorio. El presidente se muestra esperanzado, augurando incluso una victoria el próximo invierno.
El camino hacia la victoria es difícil, pero estamos seguros de que sois capaces de hacerlo. Llegaréis a nuestra frontera. Entre las ciudades recuperadas está Kupiansk, el centro ferroviario que abastece a toda la línea del frente de Rusia a través del noreste de Ucrania, donde los soldados ucranianos ya han izado su bandera. También han avanzado hacia Izium, utilizada por Moscú como base logística para el asalto al Donbass. Mientras tanto, y como represalia, Moscú responde con ataques a infraestructuras eléctricas, provocando cortes de electricidad y de agua en varias regiones del país, entre ellas Kharkov, región recuperada recientemente por las tropas ucranianas. Un apagón total en las regiones de Kharkov y Donetsk. Uno parcial en las regiones de Zaporilla, Dnipro y Sumi. Los rusos siguen siendo terroristas y atacan infraestructuras críticas. Sin instalaciones militares, el objetivo es privar a las personas de luz y de calor. Lo cierto es que la magnitud de la contraofensiva propicia un giro de 180 grados en el transcurso del conflicto. Las tropas ucranianas han confirmado que gracias al respaldo occidental en materia armamentística y militar, cuentan con la capacidad de expulsar a las fuerzas rusas y los hechos además indican que el ejército ruso está mermado. Un escenario impredecible que puede cambiar en cuestión de días o de semanas, aunque la realidad es que las opciones de victoria para el bando ucraniano se han disparado por completo. El viernes eran tan solo 4, 2 en San Petersburgo y 2 en Moscú. Ahora mismo son 85 concejales rusos los que han dicho hasta aquí. No queremos que continúe la matanza de ucranianos, queremos que dimita Vladimir Putin y queremos también que se presenten cargos contra él por traición. Bueno, y en un momento clave en el transcurso de la guerra, España sigue financiando este conflicto. Ha duplicado las compras de gas a Rusia. Esta mayor dependencia es consecuencia claramente de la caída en las importaciones de uno de nuestros principales suministradores hasta ahora, de Argelia. Respecto al año pasado, 2021, las compras han caído un 35% debido a esa crisis diplomática abierta en los últimos meses por el presidente Pedro Sánchez. Bueno, hemos visto cómo el cuerpo sin vida y el féretro de Isabel II llegaban a la Catedral de St. Giles en la capital escocesa, en Edimburgo, y hemos visto también en el día de hoy cómo el nuevo rey de los británicos, Carlos III, comparecía ante el Parlamento. Allí decía que el Parlamento es el enclave vivo de la democracia británica y se comprometía, como está así en las normas británicas, a respetar los principios constitucionales. Bueno, y hoy, como no podía ser de otra manera, Horcajo, nos despedimos hablando de Carlos Alcaraz. El joven tenista se ha convertido en el más joven en conseguirse el número 1 y así todo un orgullo para los españoles. No tengas la menor duda. Hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos. Muchas gracias. Y mañana volvemos con toda la información aquí en el Toro Televisión. Gracias.